Te has topado con una cuestión fascinante que ha desconcertado a muchos a lo largo de los siglos. ¿Por qué el pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías? Este enigma profundo, lleno de misterio, ha permanecido oculto durante milenios, desafiando la historia y las interpretaciones tradicionales. Hoy vamos a desvelar algunos de los secretos detrás de este fenómeno que, a pesar de las evidencias, sigue siendo un misterio para muchos. Si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento, prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva sobre muchos aspectos del cristianismo y la historia en general. Nos adentraremos en las complejidades de la fe, la profecía y las expectativas mesiánicas para entender por qué, incluso cuando las señales parecían claras, muchos aún rechazaron a Jesús como el Mesías. Este análisis es crucial para comprender cómo se forjó la incredulidad entre el pueblo judío ante la llegada de aquel que muchos consideran el Salvador, y cómo sus esperanzas fueron frustradas por lo que no pudieron ver en ese momento. Si te ha interesado este tema, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, presentó señales inconfundibles que apuntaban a su identidad como el Mesías prometido. Realizó milagros impresionantes, sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, curó a los leprosos, hizo caminar a los paralíticos e incluso resucitó a los muertos. Y todo esto lo llevó a cabo ante los ojos de los líderes religiosos judíos, personas versadas en las escrituras sagradas y profundamente familiarizadas con las profecías del Antiguo Testamento. A pesar de las evidencias palpables, estos líderes rechazaron a Jesús como el Mesías. Entonces surge la pregunta fundamental: ¿por qué, a pesar de los innumerables signos, el pueblo judío no lo aceptó como el Mesías? Este es el interrogante que exploraremos en este video. Existen múltiples razones que explican este rechazo, y en este análisis profundizaremos en 4 de las más relevantes. La primera razón que vamos a explorar está relacionada con una interpretación equivocada de las profecías del Antiguo Testamento, particularmente en lo que respecta a la primera y segunda venida del Mesías. Durante su vida, Jesús cumplió muchas de las profecías mesiánicas, tales como las características del Mesías descritas en Isaías 11, el lugar de su nacimiento profetizado en Miqueas 5:2, su sufrimiento y muerte anunciados en Isaías 53, y hasta el momento exacto de su llegada según las predicciones de Daniel 9, 24-27. Sin embargo, hubo otras profecías que no se cumplieron durante su primera venida, y eran precisamente esas las que los líderes judíos esperaban ver cumplidas en ese momento. Cuando se dieron cuenta de que Jesús no cumplía con esas expectativas, concluyeron que él no podía ser el Mesías que esperaban. Un aspecto clave para entender esta dinámica es que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Esta brecha temporal permaneció oculta para ellos, lo que provocó confusión. Por lo tanto, cuando Jesús no cumplió con todas las expectativas mesiánicas en su primera venida, los líderes judíos decidieron que no podía ser el elegido. El apóstol Pablo mencionó esta brecha como un misterio, algo que fue revelado únicamente en su tiempo y a la generación de los apóstoles. Según Pablo, este misterio involucraba a los gentiles, quienes ahora compartían las promesas de salvación del Evangelio de Cristo, convirtiéndose en miembros de un único cuerpo con los judíos. El error fundamental que cometieron los judíos fue esperar que el Mesías cumpliera todas las profecías en un solo viaje, sin reconocer que en realidad se trataban de 2 venidas distintas.
El contexto histórico en el que se desarrolló este rechazo es también esencial para comprender las expectativas que tenían. En el momento en que Jesús comenzó su ministerio, el pueblo judío vivía bajo una opresión romana que limitaba su autonomía y sus esperanzas de gobernar su propia tierra. La esperanza mesiánica estaba directamente ligada a la liberación de esa opresión. El pueblo esperaba que, al llegar el Mesías, los liberaría del yugo romano, instauraría un reino terrenal y permitiría que los judíos gobernaran junto a él en su propia tierra. Aunque sabemos que Jesús no cumplió con esta expectativa durante su primera venida, la promesa de que esto sucederá en su segunda venida sigue viva. Este rechazo al Mesías fue, en muchos aspectos, el resultado de una interpretación limitada de las Escrituras y una visión demasiado centrada en un Mesías terrenal y liberador de la opresión política. Lo que los líderes judíos no comprendieron es que el Mesías tenía una misión mucho más grande, que trascendía las expectativas inmediatas y las luchas del momento. Al entender las profecías desde una perspectiva más amplia, podemos comenzar a ver cómo la incredulidad se formó y cómo, a pesar de los milagros y de los signos, el pueblo judío no logró reconocer al Mesías en Jesús. La historia del rechazo de Jesús como el Mesías no se reduce simplemente a una cuestión de falta de fe, sino que también está relacionada con una interpretación parcial de las Escrituras y una visión equivocada de las profecías. Comprender este contexto es esencial para entender cómo las expectativas de un pueblo y los eventos históricos pueden influir profundamente en la percepción de algo tan fundamental como la llegada del Mesías. Al adentrarnos en esta reflexión, vemos cómo los judíos no solo enfrentaron a Jesús por no cumplir con lo que esperaban, sino también por no comprender el alcance completo de las Escrituras que en su momento parecían contradictorias con la figura de Jesús. Con este contexto claro, es importante analizar algunas de las expectativas específicas que los judíos tenían sobre lo que el Mesías debía hacer en su primera venida, pero que no ocurrieron en ese tiempo. Una de las principales expectativas era la restauración del reino de Israel. Según profecías como las de Joel 3:1-17, el Mesías debía limpiar al mundo del mal, un evento que no sucedió durante su primer advenimiento. Además, en pasajes como el Salmo 12:6, se habla de cómo el Mesías gobernaría con una vara de hierro, mientras que Isaías 2:4 promete la paz duradera al eliminar la guerra. Estos pasajes generaron grandes esperanzas entre los judíos de que, al llegar el Mesías, Israel sería liberado del dominio romano y se instauraría un reino de justicia y paz. De hecho, incluso los apóstoles, a pesar de haber seguido a Jesús por tanto tiempo, mantenían la esperanza de que Él fuera a cumplir estas profecías. En el libro de los Hechos, por ejemplo, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles le preguntaron: ¿Es ahora cuando restaurarás el reino a Israel? Este interrogante revela una clara expectativa de que el Mesías liberaría a Israel de la opresión romana y establecería un reino terrenal de carácter político y territorial. Sin embargo, lo que no comprendieron los apóstoles fue que Jesús no vino para inaugurar un reino físico en ese momento, sino un reino completamente diferente, uno espiritual. Desde el inicio de su ministerio, Jesús proclamó que el reino de los cielos estaba cerca, pero este reino no era un reino terrenal ni material, sino un reino espiritual. El objetivo de Jesús no era restaurar políticamente a Israel, sino regenerar espiritualmente a su pueblo. El nuevo pacto anunciado en Jeremías 31, donde los corazones serían transformados, marcaba el inicio de un proceso de regeneración espiritual mucho más profundo de lo que los judíos esperaban.
Otro motivo crucial del rechazo de los judíos hacia Jesús fue la acusación de blasfemia. En el judaísmo, una de las oraciones más importantes es el Shema, proveniente de Deuteronomio 6, 4 o 5, que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta declaración subraya la creencia en un solo Dios, Yahvé, y es fundamental en la enseñanza y adoración judía desde la niñez. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a hablar de la adoración y el servicio dirigidos a Él, muchos judíos se sintieron profundamente confundidos y escandalizados. La idea de que Dios mismo pudiera encarnarse en forma humana era algo completamente inconcebible para ellos. Y cuando Jesús hizo afirmaciones como la de Juan 8:58, donde dice: «Antes de que Abraham fuese, yo soy», los líderes religiosos comprendieron la seriedad de sus palabras. Este tipo de declaración fue percibido como una blasfemia clara, pues Jesús no solo estaba sugiriendo que existía antes de Abraham, sino que estaba reclamando una existencia eterna. Al emplear la expresión «yo soy», Jesús estaba tocando el núcleo de la identidad divina, refiriéndose al nombre de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14. «Yo soy el que soy». Para los judíos de esa época, esta identificación de Jesús con el nombre divino era un acto impensable, equivalente a un desafío directo a la naturaleza misma de Dios. Después de esta afirmación, los judíos intentaron apedrear a Jesús, considerando sus palabras como una ofensa religiosa gravísima. Jesús estaba reclamando una relación íntima y única con Dios, algo que los líderes religiosos no podían aceptar. Para ellos, Jesús estaba desafiando la esencia misma de su fe, por lo que intentaron capturarlo, aunque él logró escapar y se ocultó de ellos. En el contexto de la fe judía, la blasfemia era uno de los crímenes más graves, castigado con la pena de muerte por lapidación. Esta acusación de blasfemia se intensificó aún más cuando Jesús hizo otra declaración provocadora: «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Esta afirmación fue interpretada por los judíos como una clara equiparación de Jesús con Dios, lo que según su perspectiva era una blasfemia absoluta. El Shema, que es un pilar en la tradición judía, afirma la unicidad de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Al afirmar que Él y el Padre eran uno, Jesús parecía estar desafiando directamente uno de los principios fundamentales del judaísmo. Como resultado, nuevamente intentaron apedrearlo, viendo en sus palabras una violación grave de sus creencias más profundas. Por lo tanto, la segunda razón para el rechazo de Jesús como el Mesías fue la percepción de blasfemia, al considerarlo como un ser divino que desafiaba las enseñanzas fundamentales que los judíos habían seguido durante generaciones. La tercera razón se refiere a cómo Jesús desafió las enseñanzas y tradiciones religiosas de la época. Muchos de los líderes religiosos de aquel tiempo vieron las enseñanzas de Jesús como una amenaza a las interpretaciones establecidas de la ley mosaica. Los rabinos, responsables de transmitir y enseñar las leyes del Antiguo Testamento, consideraron a Jesús como un rival que ponía en peligro su autoridad. Cuando Jesús empezó a cuestionar algunas de las leyes y tradiciones sagradas, los líderes religiosos reaccionaron con hostilidad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Mateo 15, cuando los fariseos y maestros de la ley le preguntaron por qué sus discípulos no seguían la tradición del lavado ceremonial de manos antes de comer. Jesús aprovechó este momento para señalar un problema mucho más profundo que el simple cumplimiento de las leyes externas de pureza. Aunque la apariencia externa tenía su importancia, no era lo más esencial. En lugar de simplemente seguir las tradiciones de manera superficial,
Jesús desafió a los líderes religiosos con una pregunta provocadora. ¿Por qué consideraban válido hacer votos financieros en beneficio del templo, mientras que al mismo tiempo desatendían una responsabilidad fundamental como lo era honrar a sus propios padres? Con este acto, Jesús no solo cuestionaba una práctica puntual, sino que, de manera más amplia, estaba desafiando la validez de una tradición que, a su juicio, contradecía los principios más fundamentales de la ley, como lo es el mandamiento de honrar a los padres. Esta crítica a las prácticas religiosas establecidas no solo reveló una brecha entre la letra y el espíritu de la ley, sino que también intensificó el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas, quienes se sentían amenazados por esta nueva interpretación. Jesús, además de desafiar prácticas específicas, también expandió la comprensión de muchas leyes y preceptos tradicionales, como la ley del sábado. En un contexto donde los judíos vivían bajo la opresión romana y ansiaban la liberación y la venganza contra sus opresores, las enseñanzas de Jesús resultaron ser revolucionarias. Él promovió un mensaje de amor incluso por los enemigos, un concepto radical que chocaba con las expectativas de justicia de su pueblo. En Marcos 2, por ejemplo, encontramos un caso emblemático en el que Jesús sana a un paralítico, pero lo hace de una manera que sorprendió profundamente a los presentes. Jesús le dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Con esta declaración no solo mostró poder sobre las enfermedades físicas, sino que también reclamó autoridad sobre el perdón de los pecados, algo que, según la tradición judía, solo correspondía a Dios. Esta afirmación fue inmediatamente considerada una grave blasfemia, ya que según la enseñanza judía, el perdón de los pecados debía ser mediado por el sacerdote y realizado a través de sacrificios y rituales específicos. La acusación de blasfemia que recayó sobre Jesús a raíz de sus palabras sobre el perdón de los pecados refleja la interpretación estricta de la ley que los líderes religiosos mantenían en esa época. Según ellos, solo Dios podía perdonar los pecados, y todo perdón debía ir acompañado de sacrificios rituales prescritos, como los que se realizaban durante el día de la expiación, o Yom Kippur, según lo detallado en Levítico 16. Durante este día, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios específicos para purificar al pueblo. Cuando Jesús afirmó que podía perdonar los pecados sin necesidad de los sacrificios rituales, estaba desafiando directamente estas enseñanzas y, al hacerlo, creaba un punto de fricción con las autoridades religiosas. Para ellos, esta era una transgresión grave a las normas establecidas, lo que resultó en su rechazo hacia Jesús y una defensa vehemente de las prácticas tradicionales. Este desafío a las prácticas religiosas no fue un incidente aislado. De hecho, Jesús no solo sanó físicamente a las personas, sino que proclamó abiertamente su autoridad espiritual, lo cual, según las normas de la época, solo podía ser otorgado por Dios mismo. Esta proclamación de poder divino en el perdón de los pecados intensificó la oposición de los líderes religiosos, quienes veían en Jesús una amenaza directa a su sistema de autoridad. La situación se volvió aún más tensa cuando, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús demostró su poder absoluto sobre la vida y la muerte al resucitar a Lázaro, quien llevaba 4 días muerto. Este milagro, realizado ante una multitud de testigos, fue un claro acto divino que dejó sin palabras a muchos. Sin embargo, la respuesta de una parte de la multitud fue el endurecimiento de sus corazones. En lugar de aceptar la evidencia de este milagro y considerar la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías, prefirieron negar lo evidente y buscaron maneras de desmentir lo sucedido, lo que nos lleva al siguiente nivel de rechazo.
La cuarta razón detrás del rechazo de Jesús como el Mesías tiene que ver con la resistencia interna a aceptar la verdad, incluso cuando se manifiesta de forma indiscutible. Tras el milagro de la resurrección de Lázaro, las reacciones del pueblo fueron divididas. Mientras algunos, al ser testigos de tal prodigio, creyeron en Jesús y reconocieron en él la obra de Dios, otros, lejos de rendirse ante la evidencia, corrieron a contarle a los fariseos lo sucedido. En lugar de aceptar la posibilidad de que Jesús pudiera ser el Mesías, se apresuraron a buscar maneras de detenerlo. Este endurecimiento de corazones, esta negativa a aceptar lo evidente, llevó a los líderes religiosos a intensificar sus esfuerzos para eliminar a Jesús. El rechazo persistente de los líderes religiosos culminó en una acusación aún más grave. Afirmaron que Jesús realizaba milagros por el poder de Satanás. Esta acusación reflejaba el nivel extremo de negación que estaba ocurriendo entre los líderes judíos, quienes preferían rechazar la verdad clara y evidente que se les presentaba, en lugar de aceptar la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías que estaban esperando. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío, como lo describe el apóstol Pablo, se convirtió en un obstáculo significativo para ellos. En su carta a los romanos, Pablo utiliza la poderosa metáfora de una piedra que, siendo rechazada por los constructores, se transforma en la piedra angular de la fe cristiana. Esta piedra, que fue rechazada por el pueblo elegido de Dios, llegó a ser el fundamento sobre el cual se construye una nueva alianza, una alianza establecida a través de Cristo. Este giro inesperado en las expectativas marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la salvación, en el cual la puerta de la redención se abrió no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo explica cómo el rechazo de Jesús por parte de los judíos permitió que los gentiles fueran incluidos en la familia de Dios, extendiendo la oferta de salvación más allá de las fronteras de Israel. A partir de este momento, una nueva generación de gentiles fue llamada a ser portadora de la antorcha de la fe, convirtiéndose en luz para el mundo y continuando con el plan divino de redención. Pablo expresa en su carta un profundo anhelo por la salvación de Israel, reconociendo que, aunque el pueblo judío tiene un fervoroso celo por Dios, ese celo no se basa en un conocimiento completo de la verdad. Esta comprensión incompleta es, según Pablo, uno de los principales obstáculos que impide que muchos judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, a pesar de las evidentes señales que apuntan hacia él. Durante sus visitas a Israel, Pablo observó una nación profundamente dedicada a la oración y al estudio de las Escrituras, pero lamentó que, a pesar de este fervor religioso, faltaba una comprensión clara del verdadero camino hacia la justicia de Dios. Según Pablo, los judíos seguían aferrándose al cumplimiento estricto de la ley como medio para alcanzar la justicia ante Dios, sin reconocer que Cristo ya había cumplido con la ley en su totalidad. A través de él, las personas pueden ser justificadas y reconciliadas con Dios, un concepto fundamental que Pablo predicaba con énfasis. Esta enseñanza es clave. El camino hacia la justicia no está basado en la ley, sino en la fe en Cristo. Pablo sugiere que la respuesta de los gentiles ante esta situación es orar por el pueblo de Israel, para que los judíos puedan reconocer a Jesús como el Mesías y entender el verdadero camino hacia la justicia ante Dios. La invitación que hace a los gentiles es la de mantener un corazón lleno de compasión y de intercesión por los judíos, deseando que ellos también puedan experimentar la salvación ofrecida a través de Jesucristo. La actitud que los gentiles deben adoptar, tal como Pablo lo inspiró, es la de amor, respeto y una oración sincera por la salvación del pueblo judío.
Aunque los judíos tienen un fervoroso celo por Dios, Pablo recalca que, en términos generales, no han comprendido completamente el camino de Dios hacia la justicia, que se da únicamente a través de la fe en Cristo. Su deseo más ferviente es que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías y comprendan que Él ha cumplido la ley, abriendo así una nueva forma de alcanzar la justicia ante Dios. En cuanto a las profecías sobre el Mesías, es común dentro del cristianismo entender que muchas de ellas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, hay otras profecías, especialmente aquellas que hablan de un reino terrenal y la restauración de Israel, que se consideran eventos que se cumplirán en la segunda venida de Cristo, durante el milenio. En ese tiempo, Jesús establecerá su reino en la tierra, reunirá a los judíos dispersos y comenzará una era de paz y justicia que será universal. El rechazo del pueblo judío hacia Jesús es un fenómeno multifacético que involucra complejas perspectivas teológicas, históricas y culturales. Al abrir este diálogo sobre las razones de dicho rechazo, podemos enriquecer nuestra comprensión mutua y fomentar una búsqueda sincera de la verdad. El mensaje central de todo esto es mantener un corazón abierto y lleno de amor, buscando comprender y respetar las diversas perspectivas mientras compartimos nuestra fe con gracia y verdad. Te invito a unirte a nuestra comunidad, que está comprometida con este propósito de crecimiento constante. Si este video te ha sido de valor, imagina todo lo que los próximos videos tienen reservado para ti. Suscríbete ahora, activa las notificaciones, deja tu me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. No olvides compartir este mensaje con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas enseñanzas. Únete a nuestra misión de iluminar mentes y corazones, trayendo luz a las preguntas más profundas de la vida y la fe.